Pues damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia, como oraba Rebeca, y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y es una realidad hoy, después de estos días tormentosos, que cada vez son así, ¿no? Estas tormentas que le llaman la gota fría, de golpe se arman y cae un montón de agua. En mi país también está pasando algo similar y tenemos un día radiante para adorar al Señor. Y ahora nos toca meditar en la Escritura, que es esta biblioteca que el Señor nos ha dejado para que su pueblo pueda ir echando mano de esa historia de Dios, la historia fascinante de nuestro Dios, de cómo se ha elegido un pueblo, cómo se ha formado este pueblo a través de la historia. Y este año estamos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo va extendiendo el reino de Cristo. A través de la Iglesia, el reino de Jesús se va expandiendo. Allí en el siglo I, en la Iglesia naciente, y hemos llegado el domingo anterior. Manuel predicó sobre con la carta de Pedro, pero el domingo pasado Dani había llegado al capítulo 13, ha cubierto el inicio del primer viaje misionero que la iglesia en Antioquía ha encargado a Bernabé y a Pablo Bernabé, este dúo que el Señor se ha elegido para, de un modo tremendo y extraordinario, empezar a abrir más puertas para que el reino se extienda. Y mientras hago la lectura, porque vamos a leer Hechos capítulo 14, prepara tu Biblia, vamos a leer Hechos capítulo 14, es la segunda parte del viaje que ya introdujo Dani, que comenzó allí en Antioquía, y van a ver el vídeo que lo ha preparado Armando. Muchísimas gracias, Armando, por este trabajo, está muy bueno. Dani, tenías razón, el vídeo está allí parado donde Dani lo dejó, y mientras ahora yo voy a ir leyendo, vas a ir viendo cómo prosigue ese itinerario de esta comitiva evangelista por las distintas ciudades que nos dice el capítulo 14 de Hechos. Vamos a arrancar leyendo y vas a ir viendo allí cómo se va moviendo por el mapa lo que ha hecho Armando. Y escribe así, Lucas, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La verdad que nos toca meditar un viaje apasionante que el Señor ha hecho hacer a estos dos tremendos hermanos que tenemos, Bernabé y Pablo, Pablo, Bernabé. El título de nuestra meditación lo ves en el boletín. Mira, el boletín también es interesante, estos elementos de geografía que nos ha dejado Armando para que veas lo que eran las ciudades de Iconio, Derbe, Listra, por donde vemos que nuestro pensamiento pasará esta mañana. Tenemos 3 bloques para meditar en nuestra meditación esta mañana. Primer bloque, la administración en Iconio, cómo fue. Segundo bloque, vamos a ver lo que pasó en Listra y en Derbe. Tercer punto, vamos a meditar el regreso que tuvo esta comitiva cuando vuelve a Antioquía, después de haber cumplido esa primera misión. Vamos al primer punto, el ministerio en Iconio. ¿Qué pasó? Según lo que nos dice Lucas, ¿qué hicieron los discípulos, los apóstoles cuando llegaron allí? Hicieron lo que habían aprendido de Jesús. Jesús, cuando ministraba por allí, por Palestina, lo primero que hacía era ir a la sinagoga a hablar del reino de Dios. Y ellos lo tenían asimilado, lo habían internalizado. Entonces entraban allí a la sinagoga y comenzaron a predicar el evangelio. Y dice Lucas que hablaron de tal manera, y de tal manera será una aplicación para nosotros esta mañana. Así que quédate con esta frase del primer verso del capítulo 14. Dice que hablaron de tal manera que la conversión fue de muchos. Muchos escucharon el evangelio, y como hablaron de tal manera, que me hacía acordar también al verso de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Aquí hablaron de tal manera los discípulos que se convirtieron muchos en ese mensaje. Seguramente que la capacidad de oratoria a este punto de Pablo había crecido bastante, pero yo creo que el efecto que hubo en el auditorio que tenía era más que por su capacidad de oratoria y persuasión,
era por el contenido del mensaje que él estaba compartiendo con esta gente. ¿Y cuál fue el resultado? Que creyó, como dice Lucas, una multitud de personas. ¿Qué estilo habrá utilizado para llegar de tal manera, ¿no?, a esta gente? Pero repetimos, sin duda es el contenido de la obra de Cristo que Él estaba comunicando lo que impactó a esas vidas y las transformó. Pero en el verso 2 vemos una vez más la reacción de gente que es contraria a Cristo, que es contraria a Dios. En este caso nos dice Lucas que unos judíos que no creían se pusieron a rechazar todo este mensaje. ¿Y cómo lo hacen? Dice que incitaban a los gentiles en contra de los siervos de Dios. Y es que, como hemos venido viendo ya en varias predicaciones anteriores, los judíos no querían tener ningún trato con los gentiles. Era gente que se creían exclusivos y querían monopolizar a Yahvé y todo lo que tenía que ver con él. Entonces nunca les importó ir a buscar a los gentiles, aunque Dios en el Antiguo Testamento muchas veces hace mención que Él ha pensado en el pueblo gentil y que su mensaje tiene que ir más allá de los límites de Israel. Pero también hemos visto hace unas predicaciones que Pablo tenía el mismo problema y esta gente lo sigue manifestando. Ellos creían que defendían los intereses de Yahvé con esta actitud, pero cometían, como el mismo Saulo, el mismo Pablo, la misma necedad, porque al final terminaban luchando en contra de Dios mismo. En el verso 3 vemos la actitud de los discípulos de Cristo. No obstante esta oposición, esta reacción contraria y negativa, nos dice Lucas que se quedaron, que se detuvieron allí por mucho tiempo hablando con denuedo. Y esto para ti, para mí, es una aplicación importante también que tenemos que meditar. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se marcharon cuando les estaban poniendo allí palos en la rueda? No. Dice que se detuvieron mucho tiempo, el verso 3. Y aquí notamos que esa perseverancia es fruto de esa disciplina que cada cristiano debe tener, no obstante las dificultades en nuestra vida. Los discípulos de Jesús estamos llamados a que no obstante tengamos oposición, debemos seguir allí, como la ola que rompe la roca, sirviendo a nuestro Dios. Si los enemigos de Dios y de la iglesia se unen en contra de ella, ¿se quedará el Señor quieto allí, pasivo? Vemos que no. Es lo que nos está recontando aquí Lucas, porque dice en el verso 3b, ¿no?, que el Señor estaba allí apoyando a sus siervos y daba testimonio, dice, de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces el Señor estaba allí respondiendo a esa confianza en Cristo que ellos habían depositado. Vemos cómo el Señor respalda entonces el trabajo que ellos van haciendo con estas señales y prodigios. Pero cuando las cosas se van poniendo cada vez más complicadas, más difíciles, ¿qué hacen ellos? ¿Se acobardan? Vemos que no. Sencillamente vemos que este equipo evangelístico entendieron que su tiempo allí en esa ciudad había terminado. Fueron sensibles a entender que había llegado un momento en que tenían que pasar página e irse a otro lado. ¿Y estaban abandonando la obra del Señor? No estaban abandonando, no estaban tirando la toalla en absoluto. De hecho, cuando vemos que entran en Listra, inmediatamente dice el verso 7 que seguían predicando el Evangelio. No se pararon, no se amedrentaron, estaban allí firmes. Y es que creo que como las puertas que veíamos en el vídeo, ¿no?, que Pablo también va a usar esa imagen en sus escritos, ¿no?, se han dado cuenta que cuando se cierra una puerta, el Señor va a abrir otras puertas más, como las que ponía Armando en el vídeo. Y el Señor siempre cierra unas puertas y abre otras. Lo importante es que tú y yo podamos estar sensibles para entender cuándo es que se termina un periodo o una
situación en nuestra vida que se cierra una puerta y tú tienes que ir a por otra puerta que el Señor te va a abrir. Por eso te leo Juan capítulo 16, verso 13, palabras de Cristo, que dice el Señor: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí nuestro lema es que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a extender el reino de Cristo. Y eso es lo que está pasando. Vemos a estos hermanos que están atentos a la voz del Espíritu. Y entonces comienza ese ministerio en Listra y en Derbe. Y es importante que notemos que nos habla aquí de un hombre que es sanado, un paralítico de nacimiento, dice el verso 8, y que dice el verso 9, ¿no?, que Pablo, cuando lo vio, que estaba allí, vio como que tenía fe para ser sanado. Y me interesa que podamos analizar este verso, que dice que Pablo vio que tenía fe para ser sanado, porque muchos falsos sanadores que hay actualmente en el mundo, muchos falsos sanadores, y es importante que nosotros aprendamos de la Escritura, utilizan este versículo excusándose cuando ellos invitan a la gente a sus reuniones, prometiendo sanidades que después no suceden y se escudan en este texto, y dicen que la gente no tiene la suficiente fe como para recibir la salvación, y acusan a gente de no tener esa fe para alcanzar la sanidad. Yo creo que esto es patético. ¿Cómo te sentirías tú si yo te invito a venir aquí a un servicio en nuestra iglesia y te prometo que va a haber milagros de sanidad, que los paralíticos se van a levantar y que van a ver? ¿Cómo te sentirías tú si yo te creo una expectativa del tipo y te unjo, te pongo, no sé, un agua o hago una imposición de manos y luego, aparte de no sanarte, te digo que es por tu culpa, que no tienes fe para recibir la sanidad de Dios? ¿Obraría así Cristo? Desde luego que no. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿es necesaria la fe para que tú recibas la sanidad de Dios? Y yo te digo que sí, porque la Escritura dice que tenemos que tener fe en el Señor. De hecho, la fe es algo que el discípulo de Cristo tiene que trabajar día a día, porque es aquello que se rompió en el Edén, fue esa fe, esa confianza entre Dios y su criatura. Esa filiación entre Dios y su criatura es la fe, es esa confianza mutua que se rompió. Y sí es necesario que tengamos fe. Pero claro, vemos otros textos bíblicos respecto de sanidades que nos dicen, ¿no?, que si fuera necesario que para tener la sanidad de parte de Dios tú tienes que tener fe, entonces respaldaría en esto que ha dicho aquí Pablo, ¿no? Pero leyendo especialmente, por ejemplo, textos en el Evangelio que el mismo Señor Jesucristo iba enseñando y sanando a gente. Te recuerdo, por ejemplo, Juan 5:9, cuando el Señor se dirige al hombre que está ahí en Betesda, que está esperando la sanidad, y el Señor dice que llevaba 38 años esperando, y el Señor se le presenta y le dice: ¿quieres ser sano? Evidentemente que le respondió que sí quería ser sano, pero no se le requirió una medida de fe en particular, sino que el Señor inmediatamente lo sanó. Y así como eso tenemos más textos donde vemos que la sanidad viene dada por gracia de Dios. ¿Significa esto, como decía, ¿no?, que la fe no es importante? Por supuesto que no. La fe es muy importante. De hecho, inclusive, el autor de Hebreos nos va a recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo, si no nos dirigimos a nuestro Dios con fe, con confianza, no le agradamos. Porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que está allí y que tú quieres tener
una relación filial con Él. ¿Qué dice que pasó Lucas luego de este milagro que ha sucedido? Algo que tiene mucho que ver, como decía antes, con lo que hemos vivido esta semana. Una semana que nos da el pulso de la sociedad global. Una semana en que muere una persona que juega bien al fútbol y la sociedad global nos muestra cómo está. Esa depravación que comentábamos el viernes. Te animo que los viernes te unas a Zoom. Estamos estudiando el libro de Joel. El viernes surgía en un momento de la meditación la depravación que vive la humanidad. Y todo lo que hemos visto es parte de esto. Porque mira lo que pasó aquí. Y esto que Pablo y Bernabé hicieron un milagro. O sea que un paralítico fue levantado y nunca había caminado y caminó. Es un milagro de verdad. Ni siquiera es meter un gol con la mano. Y dice que quisieron endiosarlos. ¿Quiénes eran Júpiter y Mercurio? Eran los dioses paganos, dioses inventados por el ser humano, dioses mitológicos. Aquí nuestra versión Reina y Valera usa la versión romana de cómo les llamaban. Los griegos les llamaban Zeus y Hermes. ¿Qué pretendían hacer esta gente con Pablo y Bernabé? Los querían endiosar. Como vemos que la gente sigue queriendo hacer, eso mismo sigue pasando. Yo cuando pienso a veces en la Escritura, veo una foto permanente de la humanidad delante de Dios. El hombre no ha cambiado. El hombre es solamente más tecnológico, pero su corazón sigue siendo igual. Y esto nos da la pauta. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando se dieron cuenta que los querían endiosar? Dice que se querían rasgar las vestiduras porque ellos se daban cuenta la blasfemia que estaban haciendo. Y esto también creo que nos tiene que hacer meditar, porque la actitud de ellos ante esa intención de endiosamiento que ellos estaban teniendo, la vemos actualmente en muchas iglesias que se llaman evangélicas, con estos nuevos falsos apóstoles que dicen que han surgido. Ellos incitaban a que les adorasen, más bien no, todo lo contrario. Dice que se rasgaron las vestiduras y dijeron: esto no puede ser, esto es una blasfemia, no pueden hacer esto. Y es que los siervos de Dios tienen esa tentación permanente. Y te pido que tú y yo meditemos en eso. Porque a veces también tú puedes tentar a un siervo de Dios a que reciba una honra indebida, especialmente si son siervos que tienen una actividad pública, como predicadores, gente que enseña, gente que tiene mucho título. A veces he escuchado, ¿no? Cuando alguien ha terminado la predicación, ¡wow! ¿Qué palabras ha utilizado, no? ¡Wow! ¿Qué expresiones nos ha dado? Si tú después se lo expresas a un predicador, por ejemplo, esto puede caer en la misma tentación que tenían aquí Pablo y Bernabé, porque ellos bien se podrían haber dejado endiosar a sí mismos, que es lo que sucede actualmente con muchas pseudoiglesias evangélicas, donde esta gente se endiosa a sí mismo y tienen bajo su autoridad y aplastan bajo su autoridad a muchas personas. Y hay gente que dice, no, estoy bajo la autoridad de tal apóstol, cuando nosotros sabemos que los apóstoles ya no existen. O sea, ya el Señor, según la Escritura, ya no existen apóstoles. Todos somos discípulos del Señor Jesucristo. Y la base de comunión que tenemos es la Escritura. Y sobre esta Escritura tenemos la vida común como iglesia. En las sinagogas, entonces, normalmente, ¿qué hubiese hecho Pablo? Inmediatamente hubiese apelado a la Escritura, se hubiese ceñido allí a la Biblia, ¿no?
Pero claro, en este caso estaba hablando con gente pagana que no tenían ese trasfondo, ese bagaje para entender lo que la Escritura decía. Y entonces él vemos que comienza a echar mano de su experiencia personal y vemos que comienza a echar mano de lo que es la revelación natural, que la misma Escritura dice que nadie tendrá excusas el día que se presente delante de Dios por más que no haya leído la Biblia, porque cada persona, por más que no haya leído la Biblia, tiene una conciencia delante de Dios y que toda la revelación natural le hace entender que Dios existe. Y aquí vemos que Pablo está haciendo esto. Y entonces les dice, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? No podían tolerar ese endiosamiento que se estaba produciendo, porque ellos sabían perfectamente que la gloria es solo y pertenece a Dios. Y sería una blasfemia si lo hubiesen dejado que se diera, ¿no? ¿Qué crees que piensa el Señor Jesucristo hoy día cuando mira y repasa, ¿no? Y hace un paneo de toda la situación y ve gente, ¿no? Que se dicen esos apóstoles que arrastran gente tras de sí y los subyugan, ¿no? Y les dicen que tienen que poner dinero, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello. Pero también la Escritura dice que nosotros tenemos que estar alertas. Hechos 20:29, Pablo mismo escribiendo, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde surgen estos hombres que hacen esto que no gusta a Dios, que no es correcto? Surgen de la misma iglesia. Y tenemos que estar atentos. Si tú estás escuchando esta meditación que yo estoy exponiendo, tienes que estar con la mente encendida, con todas las luces, para entender si yo estoy diciendo algo correcto delante del Señor y delante de su pueblo. Tú tienes esa obligación. Yo tengo la obligación de preparar el sermón, pero tú tienes la obligación de analizar de que lo que yo esté diciendo sea correcto de acuerdo a Dios. Hoy en día se predica, inclusive está muy fuerte la tendencia de que todas las religiones son iguales. ¿Te suena esto? Se está hablando del famoso ecumenismo, guiado por la Iglesia Católica. Ellos están diciendo, bueno, sí, el islamismo, sí, al final llevará a Dios. El hinduismo, sí, al final todo eso lleva a Dios. Todos los dioses van a llevar al gran Dios y nosotros somos los que manejamos la gracia de Dios, y entonces podemos aplicar toda esa gracia y a través nuestro se llegará a Dios. Y eso es falso, no es bíblico. Y así como eso hay muchas otras cosas que tú y yo tenemos que ir analizando en nuestra realidad. Cada día que nos movemos, me gustó mucho ese mensaje del grupo de la escuela dominical, que un padre decía, sí, lo que está pasando, tengo que hablarlo con mi hijo, tenemos que estar alertas. Sí, los padres tienen que estar alertas para enseñar a los chicos lo que está pasando, para aprender ellos mismos y a la vez alertar a sus hijos. ¿Aceptaron los apóstoles esa doctrina de que les dijeran que eran Júpiter, como está diciendo aquí, Mercurio? Los apóstoles no lo aceptaron. Eran dioses de la mitología griega y romana, nacidos de la imaginación de una humanidad depravada. ¿Y cómo catalogaron aquí los apóstoles a esta idea? Le dijeron, es una vanidad. ¿Qué es una vanidad? Es algo sin sentido y vacío. Pero en cambio ellos, ¿qué estaban predicando a la gente? Le hablaban de una conversión. Verso 15, parte B, dice, dejad esas vanidades y convertíos al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nosotros no somos dioses, dice Pablo. ¿Y entonces cómo se presentan? Somos hombres, como vosotros.
solo que somos mensajeros del Dios viviente, que quiere apartarlos de la falsa religión, de los dioses falsos. Puedes identificar los actuales Zeus, Mercurios, que hay hoy en día, están allí, solo que con nombres distintos. Pero ¿qué buscaban los apóstoles? Estaban buscando para ellos más fama, dinero, más seguidores, más likes en el vídeo que estaban haciendo. ¿Qué buscaban? Buscaban que la gente entendiera que tenían que convertirse al Dios vivo. ¿Qué significa la palabra conversión? Eso también es una aplicación para ti y para mí esta mañana, ahora lo veremos. Significa en ti y en mí que tenemos que ser transformados como una mariposa que de ser una oruga pasa a ser una mariposa en la metamorfosis, y el cristiano de ser un viejo hombre pasa a ser un nuevo hombre en Cristo, y Cristo es la referencia. Los dioses de la mitología romana, griega, en este caso, eran falsos y no podían ayudarlos. Pero tú y yo sabemos que nosotros sí podemos ser transformados. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura que nos habla de nuestro Dios, de su plan de salvación, de Cristo, el Mesías, de lo que Él ha hecho, de que vino a ser como un bebé, de que creció como un hombre perfecto, el nuevo Adán, y que es la referencia para ti y para mí, para que yo lo mire, para que tú lo mires, para que tú lo observes y para que sus valores, para que su persona pueda entrar en tus huesos, en tu mente y en tu corazón y tú puedas ser transformado a la estatura de Dios y poder seguir teniendo esa imagen que Dios creó para el hombre y la mujer. ¿Por qué el mensaje entre 15 a 18 es tan corto? Este mensaje que es muy interesante para que tú y yo lo analicemos, que Pablo está hablando a interlocutores paganos, pero es un mensaje corto. Es tan corto porque vemos que Pablo no puede lograr que le escuchen, no logra que entren en razón. Era tanto el ruido que se había generado y el rechazo que no escuchaban lo que estaba diciendo. ¿Estás escuchando al Señor tú? ¿Estás escuchando al Espíritu Santo? Yo lo escucho esta enseñanza y transforma mi vida. La gente seguía insistiendo en ofrecerle sacrificio. Y de pronto dice que se produce un cambio, ¿no? Es tremendo el texto, ¿no? Porque de un versículo a otro pasan tantas cosas. Esa multitud se ve a un cierto punto influenciada, ¿no? Por una serie de personas que vienen, verso 19, y llevan la situación al filo de la navaja, que comienzan a coger piedras para apedrear a Pablo y de quererlo endiosar, por lo cual Pablo estaba diciendo, esto no es correcto, la multitud quiere apedrearlo. ¿Qué produjo este cambio en medio de esta gente? Mira tú por dónde, los judíos estos que venían persiguiendo a Pablo de las ciudades donde venían ya rechazando a Pablo, vienen y se meten allí y generan toda esta situación. Esos que habían logrado que expulsaran a Pablo y a Bernabé de las otras ciudades habían venido allí a hacer daño y persuadieron a la multitud y la multitud comenzó a apedrear a Pablo. ¿Sabes qué? Es normal esto y lo vemos. Cuando el reino de Dios avanza, hay un rechazo natural y el enemigo también se aprovecha y en este caso vemos el daño. No he puesto la foto de una piedra, pero quisiera haber traído una piedra, pero piensa ahora en una piedra. ¿Tú estás tratando de hacer el bien
y te tiran piedras. Dice que le tiraron piedras al punto que lo dejaron inconsciente, se desmayó. ¿Son seguras las multitudes? Nos podemos preguntar. ¿Podemos fiarnos de las multitudes? Creo que no. Aquí lo estamos viendo, que no es posible. Y te leo Juan capítulo 6, volviendo al ministerio de Cristo, porque Jesús dijo, todo lo que me ha pasado a mí, les va a pasar a ustedes. Jesús también, en estos días de Juan capítulo 6, está revelando cada vez más misterio de su obra. Él está diciendo que Él tendrá que morir, que será necesario que su sacrificio sea aceptado. Y esto enloquecía a la gente, no lo podía entender. Por eso Pablo después va a decir que el Evangelio es locura para muchos. Y entonces, cuando la gente escuchaba el mensaje de Cristo, que eran muchos los que le seguían, porque Jesús sanaba a mucha gente, a un cierto punto dice que desde entonces muchos discípulos se volvían atrás y ya no andaban con Jesús. Y habían estado en el grupo de gente que seguían a Cristo. Pero si le pasó a Cristo, ¿cómo no les iba a pasar a sus discípulos? ¿Y por qué se oponían estos judíos al éxito de Pablo y de Bernabé entre los gentiles? Seguramente era por celos y por envidia, porque veían que llevaban un mensaje que Dios confirmaba, la gente aceptaba y ellos no, y se sentían mal. Pero también es interesante notar estas habilidades, ¿no?, de los judíos, de cómo lograron cambiar el ánimo de esa multitud, porque se requiere mucha habilidad para manejar así a la gente, ¿no?, al punto de dar la vuelta, como hemos visto en este momento, ¿no? Hemos visto la habilidad y el don de Bernabé y de Pablo, ¿no?, que el Señor confirmaba para que el reino de Dios avance y se extienda, pero aquí hemos visto también la lucha que tiene el reino de Dios contra las tinieblas, ¿no? ¿Para qué usa uno las habilidades que tiene? Es una también aplicación que quisiera que meditemos. ¿Y en qué acabó todo? Al final, como decíamos, hubo un amotinamiento tan grande de la gente que terminaron apedreando a Pablo y lo arrastraron hasta el límite de la ciudad, pensaban que estaba muerto. ¿Por qué no apedrearon a Bernabé? Es otra pregunta interesante. Entendemos que no lo apedrean porque el que hablaba, la voz cantante de la situación era Pablo, entonces lo identifican como el cabecilla y responsable de la situación, y por lo tanto él fue el blanco de la ira de esa multitud. Y es interesante que pensemos, ¿no?, en estos discípulos. El verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Y se trata de todos aquellos que habían venido creyendo en los distintos momentos que ellos habían ido predicando el Evangelio. Había gente que sí había sido sincera y había aceptado el mensaje del Evangelio, y eran discípulos y estaban allí para ayudar y apoyar y consolar a Pablo. Esto demuestra que su trabajo era fructífero. No era un trabajo vano, pero si analizamos, quizás se daban cuenta como que había muerto y tenían que empezar a preparar el funeral, hasta que de pronto vemos que se levanta Pablo por la gracia de Dios, ¿no? Y Pablo después tocará este recuerdo cuando le escribe a Timoteo. Es un momento entrañable que le escribe a Timoteo en capítulo 3 de la segunda de Timoteo, y le escribe, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estás padeciendo persecución? ¿Padezco yo persecución? Es bueno preguntarnos esto. Dice, mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Le escribe Pablo a Timoteo. Es una verdad como un templo. Y te vuelvo a este episodio de esta semana, cómo ha terminado así. Jesús dijo un día, si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. Por más que después te hagan un meme, ¿no?, donde sales como un angelito, con una aureola o lo que sea. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, moriréis en vuestros pecados. ¿Y qué quiere decir que crees en Jesús? ¿Que dice, sí, creo en Jesús, que vino y eso? No. Significa que tú lo ves, lo entiendes, lo comprendes, lo sigues estudiando para ver cómo piensa, cuáles son sus ideas, cuáles son sus valores, y tú lo abrazas. Y tu vida cambia como Él. Y esa es la conversión de la que estábamos hablando. El resto es religión. El resto es solamente religiosidad. Siguen a Derbe, como habíamos dicho con anterioridad. Entonces no vemos mucho detalle de lo que pasó en Derbe. Se ve que fue algo que Lucas no ha visto necesario dar detalles, pero lo que sí es importante que vemos que pasó es que muchos se convirtieron en Derbe también. Inclusive en Hechos 24 se habla de un tal Gallo de Derbe, que entendemos que tiene que haberse convertido en estos días tan convulsos. ¿Qué ocurrió después? Que Pablo se propone volver a Antioquía, como veíamos allí en el mapa que ha hecho Armando, que es el lugar de partida, y ellos se proponen ya regresar, haciendo el itinerario inverso. Pero ¿por qué no vuelven, ¿no?, haciendo una cortada de caminos, ¿no?, a ver si podrían haber hecho algo. ¿Por qué no hicieron ese trayecto para volverse desde Derbe allí a Antioquía? Podrían haber cruzado directamente y volver a la iglesia de donde habían partido. Pero sin embargo vemos que ellos ven necesario, que tenían que pasar por todas aquellas comunidades que habían dejado como iglesias nacientes. Esas iglesias bebé, podríamos decir, que necesitaban, ¿no?, ser confirmadas. Esos nuevos discípulos que tenían que echar raíces necesitaban del apoyo y de la ayuda de Pablo y de Bernabé. Deben establecer más fundamentos para que ellos sigan creciendo. Además, también vemos aquí que ellos como comunidad necesitarían más estructura. O nosotros aquí, que actualmente no tenemos un consejo, tenemos una organización, esas comunidades lo necesitaban. Y por eso ellos hacen el retorno como lo veíamos en la lectura. También tienen que haber habido problemas. Quizás tú no te enteras, pero en las iglesias tenemos muchos problemas que tenemos que ir solucionando, y seguro que ellos sabían que tenían que ir ahí a ayudar. Problemas pastorales, de consejería, problemas de distinta índole, y tenían que ir a ayudar. Y eso fue el motivo por el cual hicieron el itinerario que veíamos. Verso 22, muy importante que lo meditemos tú y yo. ¿Por qué les habló de las tribulaciones? ¿Por qué Pablo no dijo, acepta a Cristo y tu vida se transformará en un camino de rosas, serás feliz para toda tu vida? Porque hubiese sido un mentiroso. Y si tú haces una búsqueda rápida en Google y pones Cristo te hace feliz, te van a salir un montón de imágenes, invitaciones diciendo que sí, que tú, si sigues a Cristo, tu vida será una vida color de rosa, y no es verdad. Por eso aquí le escribe Lucas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si recuerdas también,
la predicación sobre Pedro que está haciendo en paralelo el hermano Manuel, te darás cuenta que la gente sincera que realmente había aceptado el Evangelio eran rechazados y sufrían mucho por su fe. Quien predica otra cosa es un mentiroso. En ningún momento en la historia del cristianismo dejó a gente así feliz, con una vida color de rosas. Yo creo que el cristiano a veces ve más espinas que rosas. Pero bueno, es parte también de un misterio que nosotros no entendemos, porque a veces también te puedes preguntar por qué el Señor eligió el camino de Cristo hacia la cruz para salvar a la humanidad y a su pueblo. Ya se lo preguntaremos al Señor, como dice Eduardo Brasier, ¿no? También es interesante que pensemos en esto de estas comunidades que ellos dedican tiempo para estructurar. Porque desde el principio de la enseñanza del Evangelio vemos que Cristo comenzó a formar el cristianismo en comunidad. El Señor comenzó a enseñar a los 12 y transformó ese grupo como una familia. Y así eso es la constante que vemos. Entonces es importante que lo meditemos esta mañana. La iglesia es importante. Hace 3-4 décadas se ha dado un eslogan en la iglesia evangélica global, podríamos decir, que dice Cristo sí, iglesia no. Sí, yo estoy bien con Cristo, oro en mi casa, veo el culto por internet y no voy a la iglesia, no me congrego. No, ¿por qué? Porque los hermanos, tienes toda la razón. A veces la iglesia puede ser un lugar más duro que un entorno fuera de la iglesia, por cómo somos. Éxodo 32, el mismo Señor lo declara: mi pueblo es un pueblo de dura cerviz. Y somos así, y somos el pueblo de Dios. A veces sacamos canas verdes hasta el mismo Señor. Pero aquí está diciendo que es importante que tú y yo tenemos que formar parte de la comunidad de Cristo, de la familia de Dios. Si no te estás congregando, hay algún problema y tienes que orar al Señor y pedir que te ayude con su Espíritu para solucionarlo. Ellos, como vemos aquí, dice que constituían ancianos, estructuraban las iglesias, pero no ejercían una autoridad como la que vemos en la iglesia cristiana dominante actual, ¿no? O como muchas pseudoiglesias evangélicas ahora, ¿no? Que quieren tener a la gente subyugada, ¿no? Bajo la autoridad. No, vemos que ellos se encomendaron al Señor, a la gente que había creído en Dios y en Cristo, y los encomiendan a su palabra. ¿Y eso qué significa? Que están demostrando fe en el Señor. Todos los hombres, todos los líderes somos prescindibles, ninguno de nosotros es imprescindible. El Señor es el que lleva adelante a su pueblo, Él se ha elegido un pueblo, Él se ha formado a su pueblo, Él sustenta y sostiene y ayuda a su pueblo. Regresan a Antioquía y dice que hacen una reunión de adoración al Señor. Y este verso es maravilloso realmente, porque dice que comienzan a contarle a la iglesia cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Se abrogaron el éxito ellos mismos? ¿Se pusieron las medallas ellos? No. Dijeron: Dios nos ha ayudado, Dios nos ha asistido, ha hecho un montón de cosas, pero ha sido Él que lo ha hecho. Dieron gloria a Dios, como que Él había hecho la obra. Y Pablo utilizará mucho, ¿no? esta imagen de la puerta, como decía, en sus cartas, para expresar que Dios ha abierto la puerta, ¿no? Para que su evangelio llegue hasta los gentiles. Aplicaciones. Verso 1, para ti y para mí, muy importante. Dice que hablaron de tal manera a la gente que la gente quedó impactada. Yo, ¿cómo comunico el Evangelio? En mi familia, a mis hijos, a mis amigos. ¿Cómo lo hago? Aquí dice el texto que lo hicieron de tal manera que la gente
se persuadió. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, solamente tenemos que presentar la obra de Cristo, lo que Él ha hecho, porque fue el contenido del mensaje lo que impactó en esa gente a la cual ministraron Pablo y Bernabé. Verso 3, muy importante. Hemos visto en el verso 3 cómo hubo una oposición tremenda, normal que haya oposición. El Señor quiere hacer el bien y el enemigo y el ser humano no quieren recibir el bien de Dios, quieren oponerse. Pero aquí hemos visto que no obstante esto, ellos perseveraban y confiaban en el Señor. Así que si estás viviendo un tiempo así de oposición, de gente negativa, de presión, estábamos hablando con Rubén recién, mucha presión actualmente en el medio de trabajo por todo lo que está sucediendo, pero perseverar confiados en el Señor. Verso 15, hemos hablado de la conversión. ¿Cómo está tu conversión? Nuestra conversión no es una foto, nuestra conversión es como un vídeo, es algo dinámico. ¿A qué punto estamos con el Señor? ¿Están realmente sus valores en mi corazón? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? Todo eso tienes que medirlo. Tú mismo te tomas el pulso. Verso 19. Hemos hablado de las habilidades que tiene la gente, ¿no? Como aquí esas habilidades se usaban en el caso de Bernabé y de Pablo para la gloria de Dios, para la extensión de su reino, pero veíamos a otros que usaban sus habilidades para torcer las cosas, para hacer el mal. ¿Cómo estamos utilizando nuestros dones y habilidades? Estos días estamos compartiendo el catecismo menor con los padres de los niños de nuestra iglesia. Primera pregunta, ¿para qué te creó Dios? Respuesta, para glorificarle y ser feliz a su lado. ¿Estamos viviendo esto en nuestras vidas? Que el Señor nos ayude.